Jamás imaginé que la traición oliera a lavanda. Fue lo primero que me pegó cuando entré a nuestra habitación esa noche, el aroma fuerte del perfume de mi suegra, flotando en un lugar donde no tenía por qué estar. Me llamo Lila, y hasta que encontré esa nota sobre mi almohada, yo pensaba que tenía todo bajo control, mi carrera iba viento en popa, mi matrimonio era sólido, y el futuro se veía brillante. Qué curioso que una sola hoja de papel pueda tirar todo eso por la borda. La nota era simple, escrita con esa letra cursiva que solo podía ser de Margie. Algunas esposas se ganan lo que les toca. M. Me quedé ahí parada, con el papel temblando entre las manos. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido lejano de Isen en la regadera. Demasiado silencio. El tipo de silencio que hace que notes cosas, como que las almohadas de nuestra cama estaban un poco desacomodadas, o que el cajón de mi buró no estaba bien cerrado. Hola, amor, gritó Isen desde el baño. No pensé que llegaras tan temprano. ¿Cómo te fue en la junta de la fusión? Doblé la nota rapidísimo y la metí en el bolsillo. Todo bien, contesté, tratando de que no se notara nada en mi voz. Isen, ¿tu mamá vino hoy? Se escuchó cómo se cerró la regadera. Luego hubo una pausa, un poquito más larga de lo normal. ¿Mi mamá? No. ¿Por qué vendría? Abrí el cajón de mi buró. Mi agenda personal estaba algo fuera de lugar. La hojeé y noté huellas dactilares en las páginas donde tenía apuntados mis próximos viajes de trabajo y reuniones. Isen salió del baño, con solo una toalla en la cintura y el cabello todavía chorreando. Antes solía verme con ternura, ahora vi algo diferente en su mirada, culpa, preocupación. ¿Estás segura?, preguntó, notando cómo lo miraba. Puedo oler su perfume aquí, le solté. Se rió, pero sonó forzado. Vamos, Lila, estás exagerando. Seguramente mi mamá sigue molesta porque no fuimos a cenar el domingo. Pero no vendría aquí nomás porque sí, así como tampoco apareció en mi oficina la semana pasada a recordarme nuestras obligaciones familiares. La quijada de Isen se tensó. Solo está preocupada por nosotros, por nuestro futuro. Tal vez si no estuvieras tan enfocada en tu trabajo. No lo hagas, lo interrumpí. No empieces otra vez con que todo es por mi trabajo. Mi celular vibró. Un mensaje de Naomi. Emergencia. Noche necesaria. Acabo de encender una vela. Vente. Volteé a ver a Isen, que seguía ahí parado, con el agua formando un pequeño charco a sus pies. El hombre con el que me casé hace 5 años habría estallado con solo pensar que su mamá andaba husmeando entre nuestras cosas. Esta versión de él solo se veía agotado. Voy a salir, le dije mientras agarraba mi bolso, y cuando regrese, tenemos que hablar sobre los límites. Lila, espera, intentó detenerme, agarrándome del brazo. Pero ya iba de salida. Pasé junto a él y le dije por encima del hombro. Cambié las sábanas. Huelen a lavanda. Mientras manejaba rumbo al bar para ver a Naomi, mi cabeza no paraba. Esa nota no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Margie siempre dejó claro que yo no era suficiente para su hijo querido, muy ambiciosa, demasiado independiente, nada que ver con la esposa perfecta que ella imaginaba. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez era Víctor, mi jefe. Excelente trabajo con la presentación de la fusión. Bart quiere acelerar la expansión. Necesito que lideres la nueva división. Hablamos mañana. Sonreí. A pesar de todo, el ascenso por el que tanto había trabajado, por fin estaba al alcance. Pero mientras estacionaba frente al bar de vinos, no podía quitarme esa sensación de que estaba por tomar una decisión imposible, mi carrera o mi matrimonio. Naomi ya me esperaba afuera, con 2 copas de vino tinto en la mano. Solo me vio la cara y de inmediato preguntó. «Ay, mana, ¿qué hizo ahora la bruja?» Saqué la nota y se la di. Me declaró la guerra, le dije, y creo que mi esposo está de su lado. 3 días después de haber encontrado la nota, entré a mi oficina y ahí estaba Víctor, esperándome con una pila de papeles de la fusión. La expresión en su cara me revolvió el estómago. «Alguien ha estado hablando con la competencia», dijo, dejando los documentos sobre mi escritorio. Se filtraron los detalles de la fusión. La junta está furiosa. Me dejé caer en la silla, con la mente a 1000 por hora. Solo 5 personas tenían acceso a esos archivos, y yo confiaba por completo en mi equipo. ¿Qué tan grave es? Lo suficiente como para que tengamos que movernos ya. Quiero que tomes un vuelo mañana. Tienes que reunirte con... El equipo de Singapur necesitaba que fuera en persona. Mínimo 2 semanas. Mi celular vibró. Era Isen, pero lo ignoré. Lo voy a hacer funcionar, le dije a Víctor. El timín no podía ser peor, pero quizá
Un poco de distancia me ayudaría a aclarar la cabeza. Esa noche, al llegar a casa, me encontré a Isen en la cocina, con Marjorie. Se callaron en cuanto me vieron, como dos adolescentes pescados en plena travesura. Hola, querida, dijo Marjorie con una sonrisa que jamás le llegó a los ojos. Justo le contaba a Isen sobre un retiro de pareja lindísimo, el momento perfecto, con tu trabajo tan absorbente últimamente. Dejé caer mi maletín sobre la mesa, más fuerte de lo necesario. De hecho, mañana vuelo a Singapur. Se complicó la fusión. La temperatura del cuarto bajó de golpe. El rostro de Isen se oscureció. ¿Mañana? ¿Y pensabas decírmelo? Me acabo de enterar yo también. Son 2 semanas, tal vez 3. Marjorie chasqueó la lengua. Ay, qué momento tan desafortunado. Isen justo aceptó que me quede aquí mientras terminan de arreglar mi departamento, pero no te preocupes, lo cuidaré bien mientras no estás. Levanté la cabeza de golpe. ¿Tu departamento? ¿El que remodelaste el año pasado gastándote una fortuna? Respondió ella con voz suave. Estos edificios viejos, ya sabes, es un problema terrible. Volteé a ver a Isen, que de repente estaba muy concentrado en su taza de café. ¿Y cuándo planeaban contarme sobre ese arreglo? Pregunté. Pensé que, con lo ocupada que has estado, su voz se fue apagando, sin atreverse a mirarme a los ojos. Tengo que empacar, dije, dándome la vuelta y subiendo las escaleras. Me temblaban las manos al sacar la maleta del closet. Minutos después, escuché los pasos de Isen detrás de mí. Estás siendo injusta, dijo. Es mi mamá, necesita ayuda. Seguí doblando ropa sin voltearlo a ver. ¿Necesita ayuda? Como en Navidad, como en verano. Siempre hay una crisis. Siempre hay una razón para meterse en nuestra vida. Está sola desde que papá murió, agregó. Han pasado 7 años, me di la vuelta. ¿Y qué con la nota que dejó? ¿Vamos a hablar de eso? ¿Qué nota? La confusión en su cara me detuvo en seco. Saqué el papel del bolsillo y se lo entregué. Su expresión cambió mientras lo leía. Esto no es la letra de mi mamá, dijo, despacio. Se lo arrebaté, mirándolo con más atención. Tenía razón. La cursiva era parecida, pero no igual. Entonces, ¿quién? Mi celular vibró otra vez. Un mensaje, número desconocido. ¿Disfrutando el caos? Hay más de dónde vino eso. Alguien está jugando con nosotros, dijo Isen, leyendo por encima de mi hombro. Deberíamos llamar a la policía. Pero algo me hizo clic en la cabeza. Los documentos filtrados de la fusión, la nota falsa, la aparición repentina de Marjorie. Todo era demasiado perfecto, demasiado planeado. Necesito hacer una llamada, le dije mientras ya marcaba a Naomi. Y, Isen, agregué mientras buscaba algo en mi bolsa, mientras estoy fuera. Tal vez deberías preguntarle a tu mamá por Margaret Evans. Su cara se puso blanca. ¿Margaret Evans? La que era directora financiera antes que tú, la que renunció sin explicación después de esos escándalos. La misma. Cerré la maleta de un jalón. Pregúntale, y ya que estás en eso, pregúntale también por qué ha estado comiendo con el CEO de nuestra competencia. Pasé junto a él con la maleta. Justo antes de bajar, alcancé a ver a Marjorie parada en el pasillo, mirándonos. Su cara era una máscara, pero esta vez noté algo que antes no, el ligero aroma de su perfume. El mismo que había olido en nuestra habitación hace unos días. El juego era mucho más grande de lo que pensé, y yo ya estaba harta de jugar a la defensiva. Singapur se suponía que iba a ser mi escape, pero la sombra de Marjorie me siguió hasta el otro lado del mundo. Estaba revisando los documentos de la fusión en mi cuarto de hotel cuando entró la videollamada urgente de Naomi. Necesitas revisar tus cuentas conjuntas, me dijo sin rodeos. Me empezaron a temblar las manos mientras abría la app del banco. Los números no tenían sentido. Había docenas de transferencias recientes, pero las grandes, no las reconocía. ¿Cómo supiste que? Pregunté, con la garganta hecha nudo. Porque acabo de mostrarle una casa de $1 millón a tu suegra. La va a comprar de contado. Dice que es una sorpresa para Isen. Sentí que el cuarto me daba vueltas. Revisé las fechas de las transferencias, coincidían perfecto con mis viajes de negocios, justo cuando estaba tan ocupada que ni me fijaba en lo que pasaba con nuestras cuentas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de ese número desconocido. Deberías haber puesto más atención al frente interno. Llamé a Isen 3 veces. Todas se fueron directo al buzón. Le mandé un mensaje. ¿Dónde está el dinero? Su respuesta llegó horas después. Mamá nos está ayudando a invertir en nuestro futuro.
Regresa a casa y lo hablamos. Me reí hasta que me sentí mal. Nuestro futuro, ¿neta? A la mañana siguiente, me fui temprano a la oficina en Singapur. Necesitaba perderme en el trabajo, pero lo primero que encontré fue un correo en mi bandeja de entrada. De Margaret Evans. Asunto: la historia se repite. Mensaje: di tu nombre en los documentos de la fusión. Llámame si quieres saber cómo termina esto. Me quedé viendo su número por varios segundos antes de marcar. Contestó al primer timbrazo. Déjame adivinar, dijo. ¿Ya se mudó Marjorie contigo? ¿Cómo supiste? Porque así empezó conmigo también, contestó sin titubear. La suegra preocupada por la esposa que solo piensa en el trabajo. Luego la ayuda financiera. Luego, los rumores. Se me congeló la sangre. ¿Qué rumores? Revisa tu correo del trabajo. Los reportes anónimos de uso de información privilegiada deberían estar llegando ya, como si fueran pan caliente. En ese momento, me llegó un mensaje de Víctor. Mi oficina, urgente, hay que hablar de unas acusaciones. Corrí al baño, vomité. Esa noche, después de horas tratando de defenderme ante la junta, llegué al hotel agotada. Al revisar los correos atrasados, encontré uno enterrado de nuestro abogado de familia. Entre los archivos adjuntos, había un documento con la firma de Marjorie. Era un poder notarial con fecha de 3 meses atrás. Isen le había dado control sobre nuestros bienes conjuntos. Llamé de nuevo a Naomi. Necesito que hagas algo por mí, le dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Averigua todo lo que pueda sobre las finanzas de Marjorie. Desde que murió su esposo, algo no cuadra. Ya estoy en eso, contestó. Y Lila, hay algo más que tienes que saber. Pasé por tu casa hoy. Hay un letrero de "se vende" en el jardín. Colgué. Abrí la laptop. Primero, transferí cada centavo de mis cuentas personales a un banco nuevo. Luego reservé un vuelo de regreso. No para huir. Para pelear. Mi celular vibró por última vez esa noche. Una foto. Número desconocido. Marjorie y Isen cenando con el CEO de nuestra competencia. El mensaje decía: jaque mate. Pero cometieron un error. Al fondo de la foto, apenas visible sobre su mesa, había un documento. Lo reconocí de inmediato: nuestros papeles confidenciales de la fusión. Le mandé la foto a Víctor, con una sola línea. Encontré la filtración. Luego abrí otro correo y empecé a redactar. Destinatario: equipo legal. Asunto: evidencia de espionaje corporativo y fraude financiero. Marjorie quería jugar ajedrez. Está bien. Pero olvidó algo muy importante. En el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Mientras hacía mi maleta para regresar a casa, encontré la nota original que había comenzado todo esto, todavía guardada en el bolsillo de mi chaqueta. Algunas esposas se merecen lo que les pasa. Sonreí por primera vez en días. Sí, nos lo merecemos, pero no de la forma en que Marjorie se imaginó. La investigación por espionaje corporativo avanzó rápido. Para cuando aterrizó mi vuelo, Víctor ya había convocado a una reunión urgente con la junta. Lo que no esperaba era encontrarme con Isen en el aeropuerto. Estás cometiendo un gran error, dijo, tratando de seguirme el paso. Mamá solo estaba tratando de protegernos. ¿Protegiéndonos? Seguí caminando, robando nuestro dinero, vendiendo secretos de la empresa. ¿Eso es protegernos? La fusión significaba mudarnos a Nueva York. Ella lo supo antes de que tú pudieras sorprenderme con la noticia. Me detuve en seco. La posición en Nueva York, mi trabajo soñado, eso era confidencial. Solo lo sabía la junta. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo la ayudas a espiar mi empresa? Su silencio fue suficiente respuesta. Mi teléfono vibró. Mensaje de Víctor. Reunión de junta en 30 minutos. Trae todo lo que tengas. Y sí, el puesto en Nueva York sigue siendo tuyo, si lo quieres. Cuando llegué a la oficina, seguridad detuvo a Isen en el vestíbulo. Lo vi discutir con ellos a través de las puertas de cristal. Se veía completamente perdido, con ese traje caro que yo misma le regalé en nuestro aniversario. La sala de juntas estaba llena. Víctor estaba de pie, al frente, con cara seria. La señora Everett ya está aquí, anunció. Por un momento, pensé que se refería a mí, pero entonces la vi. Marjorie, sentada entre los miembros de la junta, con una sonrisa de esas que te dan escalofríos. Espero que no te moleste, dijo, toda dulzura falsa. Traje algunos documentos que me gustaría compartir. Deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había impresiones de correos electrónicos. Mis correos.
discutiendo detalles confidenciales de la fusión, y con fechas que coincidían exactamente con las filtraciones. Estos se encontraron en la laptop personal de mi nuera, anunció, junto con evidencia de varias transacciones privadas preocupantes. La sala quedó en silencio. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. No solo había estado robando información, también me había sembrado evidencia. Eso es imposible, empecé, pero Víctor levantó la mano. Hay más, dijo. La señora Everett también nos informó sobre algunas cuentas en el extranjero. Lo puedo explicar. Y como no, terminó él, sarcástico. La sonrisa de Marjorie se ensanchó. Odio ser yo quien lo diga, pero cuando descubrí lo que Ila estaba haciendo, me sentí moralmente obligada a hablar. La lealtad familiar tiene límites. Casi me reí de la ironía. En lugar de eso, saqué mi celular y reproduje la grabación que había hecho en Singapur. La voz de Marjorie se escuchaba clara como el agua, discutiendo la fusión con nuestro mayor competidor. Momento interesante, ¿no? Dije mientras la veía perder la sonrisa, especialmente porque estas conversaciones ocurrieron antes de que cualquiera de esos correos supuestamente saliera de mi computadora. Presenté mis pruebas, las marcas de tiempo de los correos falsos, los registros bancarios que mostraban a dónde se había ido realmente el dinero. Y, por último, la declaración jurada de Margaret Evans sobre el sabotaje corporativo de Marjorie en el pasado. No eres la única que sabe reunir evidencia, le dije, pero la diferencia es que la mía es real. La sala explotó en caos. Seguridad entró y escoltó a Marjorie fuera. Ella me lanzó una mirada venenosa y siseó. Te vas a arrepentir de esto. Isen nunca te va a elegir a ti antes que a su familia. Ahí estás equivocada, le respondí. Él dejó de tener solo una familia el día que se casó conmigo, y tú nunca pudiste aceptar eso. Más tarde esa noche, Víctor me llamó para hacerme la oferta formal. La junta quedó impresionada por cómo manejaste todo, me dijo. Necesitamos a alguien como tú al frente de East Coast Vision. El puesto sigue siendo tuyo, si lo quieres. Miré por la ventana de mi oficina. Isen seguía en el estacionamiento, solo, sentado en su coche. 5 años de matrimonio y todo se había reducido a esto, una elección entre la vida que había construido y la que él quería imponerme. Mi celular vibró una última vez. Otro número desconocido. Ganaste esta ronda, pero pregúntate, ¿qué más estás dispuesta a perder? Lo borré sin pensarlo 2 veces. Tomé el teléfono de la oficina. Víctor, voy a aceptar el trabajo. A veces protegerte significa estar dispuesta a perderlo todo. Yo lo aprendí por las malas. Y ahora, era momento de que alguien más también lo entendiera. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Naomi me llamó para advertirme sobre los coches estacionados afuera de mi casa. Parece reunión familiar, dijo, pero no del tipo bonito. Cuando llegué, me encontré con toda la familia de Isen acomodada en la sala, tías, tíos, primos, gente que no veía desde la boda. Y ahí estaba ella, Marjorie, sentada en mi sillón favorito, con una sonrisita y un cordón en la mano. Cariño, dijo, levantándose como si nada, todos hemos estado tan preocupados por ti. La habitación se sentía como una trampa. Habían puesto fotos familiares por todos lados. Momentos felices, de antes de que mi carrera despegara. Antes de que, según Marjorie, yo cambiara. ¿Qué es esto?, le pregunté a Isen. No fue capaz de verme a los ojos. Su tía Sara habló primero. Estamos aquí porque los queremos a los dos, pero esta situación, las acusaciones contra Marjorie, lo de Nueva York, los papeles del divorcio. ¿Qué?, interrumpí. Marjorie, muy tranquila, sacó un sobre manila de al lado de su silla. Los papeles que pediste, dijo con voz suave. Volteé a ver a Isen. Estaba completamente desconcertada. Yo no pedí ningún divorcio. Los encontré en los borradores de tu correo, dijo en voz baja. ¿Ni siquiera ibas a decírmelo? El borrador, ese correo que escribí en Singapur, en mi punto más bajo, pero que nunca mandé. Alguien había vuelto a meterse en mi cuenta personal. Enséñales el correo, dije, enséñales la fecha real. La sonrisa de Marjorie se tensó. Los detalles no importan, lo que importa es sanar esta familia. ¿Familia? Me reí con amargura. ¿Cómo cuando intentaste incriminarme por espionaje, o cuando vaciaste nuestras cuentas? Ila, intervino Isen, como si aún quisiera calmar las aguas. Cuéntales, Marjorie, cuéntales sobre Margaret Evans, sobre las reuniones con la competencia, sobre cómo el éxito te cambió. Ella me interrumpió con desdén.
¿Sobre cómo mi hijo llega a una casa vacía mientras su esposa está ocupada buscando ascensos? No te atrevas, me advirtió. No les enseñes tu celular. No les muestres los mensajes de Víctor a todas horas, ni las juntas nocturnas, ni los viajes. La sala se llenó de murmullos. Podía ver el juicio en sus ojos. La historia ya estaba escrita en sus cabezas. Isen necesita estabilidad, dijo su tío. Una familia de verdad. ¿Y lo que yo necesito qué? Pregunté, pero mi voz se perdió entre un mar de opiniones, valores familiares, prioridades, decisiones. Fue entonces cuando lo vi. Cajas. Apiladas en el pasillo. Ya empacadas, con etiquetas. La ropa de Isen, fotos de la cocina. ¿Desde cuándo planeabas decirme esto? Exigí. Mamá nos encontró un lugar, respondió él, sin mirarme. Solo es temporal, hasta que las cosas se calmen, hasta que decidas que es realmente importante. La habitación me empezó a dar vueltas. 5 años de matrimonio, reducidos a cajas de cartón y ultimátums. Mi celular vibró. Otro mensaje de Víctor. Necesito tu respuesta sobre Nueva York para mañana. El equipo está esperando. Miré a mi alrededor. A esas personas que dicen quererme, mientras desmantelan mi vida. A un esposo que prefiere creerle las mentiras a su madre, antes que enfrentar la verdad. ¿Quieren que elija? Dije al fin. Bien. Me elijo a mí. Fui directo al cuarto. Tomé mi bolso de emergencia, el que empacé después de Singapur, y me dirigí a la puerta. Espera, me llamó Isen. Podemos resolver esto. Me detuve. Lo miré una última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que pensé que yo era la que estaba en guerra. Pero no, esto. Toda esta puesta en escena. Esto es una emboscada. Así se ve la verdadera manipulación. Y me fui. Felicidades, Marjorie, dije. Me enseñaste más sobre venganza de lo que jamás quise aprender. A veces amar significa tomar decisiones difíciles, me respondió. Pero noté el brillo de duda en sus ojos. No, Marjorie. Amar significa no obligar a alguien a escoger. Mientras me alejaba, mi celular se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Huir prueba todo lo que dije de ti. Sonreí, y escribí de regreso. No estoy huyendo, solo estoy buscando refuerzos. La guerra no se había terminado, solo cambió de terreno. Y esta vez, yo sí iba a estar lista. 3 semanas después, ya instalada en mi nueva vida en Nueva York, llegué a casa y encontré la puerta de mi depa sin seguro. Adentro, Marjorie estaba sentada en la encimera de mi cocina, hojeando una pila de papeles. Los reconocí al instante, los reportes de mis investigadores privados sobre su pasado. Lectura fascinante, dijo sin levantar la vista, aunque me sorprende que te hayas perdido la parte más interesante. Mantuve mi celular cerca, listo para llamar a seguridad. ¿Cómo entraste? El nombre de Isen todavía aparece en el contrato como tu contacto de emergencia, respondió con una sonrisita cínica. Te sorprendería lo que una suegra, preocupada, puede lograr. Sentí un hueco en el estómago. Había sido tan cuidadosa con todo, menos con ese detalle. ¿Dónde está él? Abajo, seguramente peleándose con el portero que no lo reconoce, dijo, encogiéndose de hombros. Hice una copia de la llave. Por fin me miró. Has estado ocupada, hurgando en mis finanzas, hablando con Margaret Evans, hasta localizando a los viejos socios de mi difunto esposo. Deberías irte. Pero si apenas vamos en la mejor parte. Sacó un documento en especial y lo sostuvo frente a mí. Mira, mientras tú me investigabas, yo también te investigué a ti. ¿Sabías que tu papá no abandonó a tu familia cuando tenías 12 años? Sentí que el mundo se ladeaba. ¿Qué estás diciendo? Intentó contactarte muchas veces, pero tu mamá, bueno, sonrió Marjorie con malicia. Tenía sus propias ideas sobre lo que era la lealtad familiar. Estás mintiendo. Deslizó un sobre por la barra, lo abrí. Cartas. Docenas. Escritas a mano por mi papá. Todas devueltas, sin abrir. Es increíble lo que una encuentra en el ático de su madre, dijo en voz baja, cuando está lo suficientemente motivada para evitar que su hija cometa el mismo error que ella. Me temblaban las manos mientras leía la primera. Tenía meses de haberse ido, explicaba todo, me rogaba verlo. Había postales de cumpleaños, felicitaciones de graduación, hasta una carta del año pasado. Mi mamá jamás haría algo así. Te sorprenderías de lo que la gente es capaz cuando cree que está protegiendo a sus hijos del dolor. No eres tan diferente a ella, ¿sabes?
tan convencida de que sabes lo que es mejor, tan dispuesta a quemarlo todo, en nombre de tu independencia. En eso, la puerta del departamento se abrió. Isen se quedó congelado al verme. «Te ves, delgada», dijo bajito. No pude responder. Las cartas en mis manos parecían pesar toneladas. «Los dejo un momento», dijo Marjorie, recogiendo sus cosas. En la puerta, se detuvo. «Ah, y no te molestes en ir mañana a la junta. La jubilación de Víctor se anunció esta mañana. Ya tienen a alguien más en mente para tu puesto». Cerró la puerta con un clic, y se fue. Isen y yo nos quedamos en silencio. 5 traiciones y un océano de mentiras entre los dos. «¿Lo sabías?», le pregunté al fin, «sobre las cartas de mi papá?» Mamá me lo dijo la semana pasada, se veía agotado. También supe lo del investigador, de las entrevistas con los antiguos socios de papá. ¿Alguna vez pensaste decirme que estabas armando un caso contra tu propia madre? Yo estaba tratando de protegerte. El puesto en Nueva York no nos iba a matar, le solté. Tu madre lo hizo, y tú la ayudaste a enterrar el cuerpo. Mi celular vibró. Era Naomi. «Prende las noticias, ahora». Y entonces lo vi. Los titulares financieros deslizándose por la pantalla. Se abre una investigación por manipulación del mercado en una firma comercial importante. Varios ejecutivos fueron nombrados. Mi nombre estaba en la lista. Mamá dijo que esto podía pasar, murmuró Isen. Por eso vine a advertirte. Volteé a ver las cartas de mi papá, los encabezados de las noticias, las caras de los familiares de Isen que ya no reconocía como míos. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, se estaba viniendo abajo. «Lárgate», susurré. «Hila, lárgate después de que se fue». Me dejé caer en el sillón, en medio de la oscuridad del depa, rodeada de las ruinas de la vida que con tanto cuidado había formado. Mi celular vibró una última vez. Un número desconocido. «Ahora entiendes que hay cosas más espesas que el agua. Algunas traiciones vienen de sangre». Y sí, tenía razón en algo. Esto sí era sobre la familia. Solo que no de la forma en que ella creía. La gala anual de la Fundación Familiar Everett no fue idea mía. Fue de Naomi. «Es perfecto», dijo. «El evento favorito de Marjorie. Todos sus contactos sociales, todos sus donantes, en un solo lugar. Y tengo algo que no se espera». Ese algo estaba en mi bolsa. Una memoria USB con 30 años de registros financieros, que nos tomó semanas reunir. Registros que mostraban con claridad a dónde realmente se había ido la fortuna del difunto esposo de Marjorie. La vi, parada cerca del escenario, rodeada de gente, en su papel favorito, la madre dolida, la matriarca admirable. Vestida de negro, carísima. Isen a su lado, incómodo, apretando su moño. «¿Lista?», me susurró Naomi, apareciendo junto a mí. Asentí. Revisé mi celular una última vez. El correo de mi papá seguía ahí. «Después de que por fin logré contactarte, algunas personas confunden el control con el amor. No dejes que ganen». Marjorie me vio avanzar entre la multitud. Su sonrisa vaciló, apenas. «Hila, cariño. Qué valiente de tu parte venir, con todo lo que está pasando». «No me lo perdería por nada», dije, sonriendo. «Especialmente porque yo voy a dar el discurso de apertura». La sonrisa se le borró al instante. «Debe haber un error», dijo. «La Junta me eligió a mí. Me eligieron a mí. Votación unánime. De hecho, algo sobre querer oír a la mujer que descubrió el mayor escándalo financiero en la historia de la Fundación». Marjorie se puso pálida. Isen dio un paso hacia mí. «¿De qué estás hablando?» «Muéstrales», dijo Naomi, ya en la cabina de tecnología. La pantalla principal se encendió. Estados financieros. Transferencias. Correos electrónicos. Pruebas. Uno de los correos más pesados fue el que apareció primero, con nombres, fechas y montos. Mientras todos estaban ocupados mirando el supuesto escándalo de manipulación en mi empresa, dije con voz firme, se les fue la historia real. El drenaje sistemático de las cuentas de la Fundación durante los últimos 7 años. Todo rastreado a una sola persona. Vi la mano de Marjorie temblar mientras alcanzaba su copa de vino. Pero ya no había dónde esconderse. «No tienes pruebas», soltó Marjorie, tratando de sonar firme. «Sí las tengo. Tu esposo dejó todo documentado, incluso tus planes para echarle la culpa por desfalco, antes de su oportuno infarto». El vaso se le resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de mármol. «Por eso estabas tan desesperada por controlar a Isen, ¿no?»,
Seguí, mientras él siguiera como presidente de la fundación. Tú podías seguir escondiendo el dinero, hasta que empecé a hacer preguntas. Mamá, la voz de Isen se quebró. ¿Es verdad? Por supuesto que no, Marjorie respondió de inmediato. Ella está tratando de destruir a esta familia, igual que destruiste a Margaret Evans. Saqué mi celular, reproduje un audio. La voz de Marjorie llenó el salón. O renuncias en silencio, o todos sabrán quién es el verdadero padre de tu hijo. La multitud estalló en murmullos. Isen dio un paso atrás como si le hubieran dado una cachetada. 7 años, dije en voz baja. 7 años de manipulación, mentiras y robos, todo mientras jugabas a la viuda afligida. No entiendes, siseó Marjorie. Todo lo que hice fue por la familia. No, gritó Isen, por encima del caos. Todo lo que hiciste fue por control. Los de seguridad ya se movían entre la gente, pero antes de que la alcanzaran, Marjorie se enderezó, me sostuvo la mirada y dijo con frialdad. ¿Crees que ganaste? ¿Eso te hace mejor que yo? Se rió con amargura y añadió. Mírate, estás sola, sin esposo, sin familia. Ahí es donde te equivocas, respondí, asintiendo hacia el fondo del salón. Víctor estaba ahí, junto a los agentes del FBI que habíamos contactado semanas antes. No estoy sola, solo elegí a mi familia con más cuidado que tú. Mientras se la llevaban, Isen me tomó del brazo. Debí haberlo visto, debí creerte. Sí, dije con calma, debiste. Podemos. Le quité la mano con cuidado. Hay cosas que no se pueden arreglar, pero sí se puede aprender de ellas. Mi celular vibró una última vez. Otro número desconocido. Esta vez, lo borré sin leerlo. Algunos mensajes no merecen respuesta. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si, por fin, la justicia hubiera llegado. Naomi me esperaba con una botella de champaña y 2 copas. Por la familia, dijo, sirviendo. Sonreí, pensando en el correo de mi papá, en lo que significa elegir a los tuyos. 6 meses después de la gala, regresé al viejo vecindario. Estaba ayudando a Naomi a preparar una casa para venta. No era cualquier casa. Era la casa de Marjorie. La ironía, dijo Naomi, arreglando unas flores en el recibidor. Literalmente estás limpiando su desastre, por última vez. El lugar se sentía más chico de lo que recordaba. Cajas con evidencia alineadas por los pasillos, esperando el último barrido del FBI. En la sala aún colgaban fotos torcidas, fachadas perfectas que escondían mentiras aún más perfectas. Mi celular vibró. Un mensaje de mi papá. ¿Almorzamos la próxima semana? Íbamos despacio, paso a paso, reconstruyendo algo nuevo, entre las ruinas de lo que se perdió. No era perfecto, pero era real. El timbre sonó. Isen estaba parado en el porche. Se veía, distinto, más viejo, pero también más el mismo. Sabía que te encontraría aquí, dijo. ¿Qué haces aquí? Mamá pidió verte. No había ido a verla a prisión. Tampoco había respondido sus cartas. Pero algo en su voz me detuvo. Está muriendo, dijo Isen en voz baja. Cáncer. Lo sabe desde hace meses, incluso antes de que todo esto explotara. El universo tenía un sentido del humor cruel. Su cabello, perfectamente peinado, ahora era fibroso y blanco. Cuando me vio, no sonrió. Supongo que piensas que esto es justicia, dijo. No vine por justicia, respondí. Se rió débilmente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para entender. Se quedó callada por un largo momento. Cuando murió el padre de Isen, pensé que lo había perdido todo, poder, estatus, control, todo se escapó. Luego te vi a ti, construyendo tu carrera, alejando a mi hijo de mí. No podía perder de nuevo, así que destruí todo, protegí lo que creía que era mío. Tosió. Es gracioso, dijo, como el miedo nos hace confundir posesión con amor. Pensé en las palabras de mi padre. En ese correo, algunas personas confunden control con amor. ¿Eres feliz?, preguntó de repente. Sí, en mi nueva vida soy libre, respondí. No es lo mismo, pero es mejor, asintió lentamente. Nunca le dije esto a nadie, pero, era como tú, una vez ambiciosa, independiente. Luego dejé que me cambiara en esto. Me puse de pie para irme, pero ella atrapó mi mano. Su piel se sentía fina, como papel. La noche que dejé esa primera nota, susurró, iba a confesar todo, sobre la fundación, sobre el padre de Isen. Estaba tan cansada de las mentiras, pero luego vi lo fácil que sería culparte a ti en su lugar.
¿Por qué me dices esto ahora? Porque ganaste el juego. Ni siquiera sabía que estaba jugando. Soltó mi mano. No te conviertas en mí, dijo. No dejes que la victoria se convierta en vindicación. Afuerita, Isen me esperaba en su auto. ¿Estás bien?, preguntó. Se encogió de hombros. Sí, llegué. La base se está recuperando. Estoy en terapia, saliendo con alguien nuevo. Está bien, dije. Ah, y te mencioné algo, agregó. Ella guardó todos los artículos sobre tus éxitos, incluso en prisión. Creo que te admiraba, a su manera. Pensé en el miedo, en el control, en la delgada línea entre el amor y la posesión, en cómo la venganza puede consumirte si dejas que lo haga. De vuelta en la casa de Marjorie, Naomi terminaba de empacar, lista para cerrar este capítulo. ¿Todo listo?, preguntó. Miré a mi alrededor. Una última vez. Las habitaciones vacías ya no tenían poder sobre mí. No más secretos, no más miedo. En realidad, creo que la voy a comprar. Naomi me miró, sorprendida. ¿Estás bromeando? No, no voy a vivir en ella, le expliqué. La convertiré en un centro de negocios para mujeres. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Más tarde esa noche, de pie en mi balcón de Nueva York, recibí un último mensaje de un número desconocido. Siempre fuiste más fuerte que yo, úsalo sabiamente. No lo borré. Algunos mensajes merecen ser recordados, no por el dolor que causaron, sino por la sabiduría que eventualmente te enseñan. Las luces de la ciudad brillaban abajo, llenas de posibilidades. Aprendí que la familia no se trata solo de sangre o matrimonio, sino de elección. A veces, la elección más difícil es elegirte a ti misma.